El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en el año 2021 este informe, denominado Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Este informe brinda oportunidades de reforma para ayudar a los responsables de las políticas públicas a sacar sus economías de esta crisis y lograr un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo a largo plazo. Todos somos conscientes de que el coronavirus ha costado muchísimas vidas en nuestra región y a lo largo de todo el mundo. Y no solo eso, sino que ha destruido muchos modos de sustento. Como podemos ver en esta diapositiva, los gobiernos se vieron obligados a restringir severamente la movilidad humana. Eso provocó una triple parada súbita. El comercio se colapsó, los flujos de capital se secaron y los precios de las materias primas se hundieron. En esta diapositiva podemos ver cómo se comportó la pandemia y las diferentes economías del contexto global frente a esta crisis. Por ejemplo, Estados Unidos tenía una expectativa de crecimiento a comienzo del año de un 2%. En junio esa expectativa bajó a un menos 8% y la realidad fue que el año cerró en menos 3,4%. Esto se debió a las grandes campañas de vacunación, a la alta rentabilidad de las empresas, al respaldo de la Reserva Federal y a la política monetaria expansiva que adoptó esta región. También a los grandes paquetes de apoyo fiscal. Con respecto a la zona euro, la crisis tampoco le fue ajena, ya que el crecimiento bajó un 7,2% a final del año. El problema fue que no solamente se vieron afectados por el shock del COVID, sino que también, por ejemplo, el Reino Unido se vio afectado por la incertidumbre alrededor del Brexit. El único país que sí tuvo un crecimiento positivo fue China, que creció un 2,3% debido al buen control del virus y a la reapertura en su economía. Con respecto a nuestra región de América Latina y el Caribe, se comenzó el año 2020 con una expectativa de crecimiento del 1,2%. Sin embargo, el año cerró con una baja en la economía de un 7,4%. Este impacto, como pueden ver, fue mucho mayor en nuestra región que en el resto del mundo. En el siguiente gráfico podemos observar que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se sitúan en la parte inferior izquierda de este cuadrante, lo que implica un bajo crecimiento y alta tasa de muertes. Algunos de los principales motivos por los que tuvo este gran impacto puede haber sido la alta tasa de informalidad, la baja capacidad del sistema sanitario, la baja capacidad de teletrabajo y las intervenciones no farmacéuticas que existen en nuestra región. Nuestra región ya venía con bajas tasas de crecimiento debido a las bajas tasas de inversión y a las crisis recurrentes. En esta diapositiva podemos observar lo que es la volatilidad y la maleabilidad. La volatilidad significa que en América Latina, tantos factores como shocks externos, desastres naturales, crisis financieras, entre otras, llevó a una gran incertidumbre respecto a la calidad de los proyectos de inversión. La maleabilidad, como otro indicador importante a tener en cuenta, se puede definir como el ratio capital-trabajo. Por ejemplo, los sectores de maleabilidad alta, como los sectores de la construcción, hoteles, gastronomía, son sectores intensivos en trabajo. En cambio, los sectores de maleabilidad baja, como los servicios financieros, la electricidad, el gas y el agua, son sectores intensivos en capital. Se sabe por lecciones de crisis anteriores y por la actual crisis de COVID que los sectores de maleabilidad alta tienen mayores pérdidas de producción durante las crisis y tardan más tiempo en recuperar su PBI. Los de maleabilidad baja, en cambio, si bien son más resilientes durante la crisis y pierden menos productividad, tardan menos tiempo en recuperarse después de la crisis, pero debido a la mala asignación de recursos que existe sobre todo en los países en desarrollo, estos sectores de maleabilidad baja tienen menos eficiencia después de la crisis. El sector económico con maleabilidad más baja conocida es el sector de la infraestructura. Con infraestructura económica me refiero a electricidad, gas, agua, saneamiento, comunicación y transportes. Por lo tanto, invertir en infraestructura es invertir en capital, y esto significa favorecer el crecimiento económico a corto y largo plazo. A su vez, la infraestructura favorece la productividad en otros sectores económicos, ya que tiene alta interacción con ellos. Esto se le puede denominar como un efecto boomerang. También es muy importante que esa inversión en infraestructura sea sostenible, es decir, que combine la necesidad de crecimiento económico con las metas y compromisos ambientales de los países.
Por otro lado, también es muy importante la digitalización de los servicios de infraestructura. Esto aumenta la intensidad de capital, amplía la oferta, mejora la gestión de la demanda y la calidad de los servicios proporcionados. Y por supuesto, para poder lograr aumentar la infraestructura se necesita de inversión, tanto pública como privada. Por lo tanto, las políticas públicas deben ir orientadas a reestructurar la inversión pública y atraer inversiones del ámbito privado, tanto inversores institucionales como los bancos. Y también que las inversiones privadas sean reorientadas hacia proyectos con alta tasa de retorno social. Invertir en infraestructura sostenible nos lleva secundariamente al crecimiento sostenible. Todos sabemos que el cambio climático genera un gran impacto, no solamente en la salud de la población, sino que también disminuye la productividad y disminuye la economía. Y lo peor de todos es que los países pobres y los hogares pobres en los países pobres son los que están más expuestos y más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. Este camino hacia la recuperación sostenible además crea millones de empleos. Pero esto, además de ser una gran oportunidad para el gobierno, también significa una enorme responsabilidad de lograr una transición justa de la fuerza laboral. Esto significa que los trabajadores que se vean afectados por la disminución de los combustibles fósiles puedan encontrar empleos en otros sectores y a su vez que sus voces sean escuchadas. Para reducir el cambio climático es necesario descarbonizar la economía. Esto significa reducir las emisiones de carbono producidas por la actividad humana, como la combustión de combustibles fósiles, y compensar las emisiones restantes, por ejemplo, plantando árboles a gran escala. Para poder lograr este crecimiento sostenible es necesario que los gobiernos inviertan en lo que se le denomina presupuesto verde. Esto significa enverdecer los paquetes de apoyo, las estrategias fiscales y las estrategias de financiamiento. Que los paquetes de apoyo se dirijan prioritariamente a las empresas denominadas ambientalmente virtuosas. Que el financiamiento privado se dirija a través de políticas públicas orientadas a atraer la inversión del sector privado hacia las actividades verdes, con el control de los precios y reformas regulatorias. Y también enverdecer las estrategias fiscales, ya que los gobiernos deben identificar el riesgo fiscal que significa esta transición energética para poder reducirlo, evitarlo y controlarlo. En resumen, ¿qué necesitamos para este crecimiento sostenible? Necesitamos una reforma fiscal, sostenibilidad externa y decisiones en los bancos y empresas. Una reforma fiscal tendiente a mejorar la eficiencia del gasto y cambiar las estructuras tributarias actuales, de manera tal de asegurar que los impuestos se apliquen de forma justa en los diferentes sectores. Además, sería muy importante combatir contra la informalidad por medio de políticas públicas que recompensen el empleo formal. Con respecto a la sostenibilidad externa, se deben evitar la volatilidad de los flujos de capitales y mantener el acceso a los capitales internacionales. En relación a los bancos y empresas, los gobiernos deben adoptar políticas públicas para ayudar a las empresas exportadoras a posicionarse en las cadenas de valor locales, regionales y globales. A su vez, debe darse tiempo a los bancos para recomponer su marco regulatorio y acomodarse a la situación financiera actual. Todos somos conscientes del gran impacto que ha generado el coronavirus en la región de América Latina, especialmente por los altos niveles de urbanización, altos niveles de informalidad, por la baja capacidad del sistema sanitario, por el mal control de los confinamientos, por la posición fiscal débil. Sin embargo, se prevé una recuperación de la economía de la región en el corriente año, siempre y cuando los recursos sean asignados a los sectores productivos. En definitiva, este virus que irrumpió el mundo como portador de miedo, muerte, depresión, desesperanza, paralización de la producción, hoy se presenta paradójicamente para nuestra región como una oportunidad de crecimiento, que se concretará en la medida que se logre una adecuada canalización de la inversión pública y privada en infraestructura sostenible y que se logren armonizar los objetivos ambientales con los económicos. Una crisis es una oportunidad para parar y reorientar los esfuerzos hacia los objetivos buscados. Esta crisis ya nos paralizó. Ahora es momento de redireccionar nuestras acciones. Ese es el gran desafío.
en el que seguramente el pueblo latinoamericano va a estar a la altura. Para que de una vez por todas transitemos hacia un desarrollo sólido, sostenible y sustentable. Este es el momento. Estamos superando un obstáculo que creíamos insalvable. ¿Qué estamos esperando? ¿Crees que podremos lograrlo?